Hola, en este vídeo vamos a ver el lenguaje de programación C. Lo primero que vamos a comentar son los diagramas de flujo o flowcharts. Entonces, a lo largo del dossier de prácticas y de teoría veréis algunos algoritmos expresados mediante estos diagramas de flujo que son parecidos a los grafos que ya habíamos visto en Electrónica Digital 2. Lo único que usamos diferentes bloques para representar diferentes partes. Por ejemplo, el punto de entrada a una función o a un programa será el entry point, se representa con una elipse. Cuando queramos hacer una condicional, una instrucción condicional, pondremos un rombo. Dentro del rombo escribiremos la condición y según el resultado de la condición, pues se tomará una u otra rama. Cuando leamos un dato de entrada o queramos enviar un dato a la impresora o a la pantalla de salida, pondremos un paralelogramo de este estilo. Cuando pongamos un proceso, pondremos un rectángulo. Cuando vayamos haciendo un esquema y nos quedemos sin suficiente papel y tengamos que enlazar con otra página o con otro trozo del papel dentro de la misma página, podremos poner conectores de este estilo, que simplemente quiere decir que donde acaba aquí el 1, pues continúa por esta otra posición de aquí, que puede estar en otra página o en la misma página, pero en otra parte. Cuando hagamos una llamada a una función completa, pues lo que haremos será poner un rectángulo con estas dos líneas y cuando tengamos el punto de retorno o de salida, haremos lo mismo que el punto de entrada, pero con la flecha hacia la elipse. C es un lenguaje estructurado y eso quiere decir que mediante unas pocas tipos de instrucciones vamos a poder hacer cualquier programa. Entonces, todo se va a basar en tres tipos de instrucciones. Las instrucciones que se ejecutan en secuencia quiere decir que primero hacemos una y cuando hemos acabado hacemos la siguiente. Las instrucciones de tipo condicional, que quiere decir que hacemos una u otra en función de la condición que tengamos que evaluar, y el bucle que puede ser del tipo for, while o lo que sea. Entonces, mientras se cumpla la condición, en este caso, pues va a ejecutar este bloque de aquí, que es el cuerpo del bucle. Y una vez haya ejecutado el cuerpo del bucle, volverá a evaluar la condición. Si se sigue manteniendo, continuará ejecutando y cuando ya no se cumpla la condición, entonces pasaremos a las siguientes instrucciones que tengamos en el programa. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo en el cual se trata de detectar 4 pulsitos. Cada pulsito lo representamos como la transición 0, 1, 0. Entonces, lo que hacemos es primero hacer una función que nos detecta este evento pulsito, en el cual lo que hacemos es que leemos un dato por el puerto de entrada y mientras valga 0 estamos esperando. Estamos esperando a que llegue el 1. Una vez ha llegado el 1, esperamos a que venga un 0. Y cuando ha venido un 0 ya hemos completado la secuencia 0, 1, 0. Es muy parecido a lo que habíamos hecho en Electrónica Digital 2 y que habíamos representado con grafos. Entonces, una vez tenemos esta función evento que nos detecta la transición 0, 1, 0, lo que vamos a hacer es dentro del programa principal nos piden que activemos la salida a 1 en el momento que hayamos detectado 4 pulsitos de este tipo. Entonces, esto se puede hacer de muchas formas, pero aquí, tal como está hecho, lo que hacemos es inicializar un contador a 4 y cada vez que nosotros detectemos esta secuencia 0, 1, 0, decrementaremos el contador en 1. Entonces, comprobaremos si el valor del contador ha llegado a 0. Si ha llegado a 0, quiere decir que ya hemos visto los 4 pulsitos y, por tanto, tenemos que poner la salida 1. Y si no hemos llegado a 0, pues habrá que volver a esperar un evento más y a decrementar el contador. Entonces, aquí abajo tenéis un ejemplo de ejecución. Aquí hemos detectado un pulsito, aquí otro, y después del último, después de haber detectado el último, es cuando ponemos la salida a 1. Pues simplemente los diagramas de flujo son una manera de representar en pseudocódigo lo que tiene que hacer nuestro programa. Y luego, a partir de este diagrama de flujo, podemos traspasarlo al lenguaje C. Es parecido a lo que hicimos en Digital 2.
En cuanto a la programación, nosotros vamos a hacer siempre programación concurrente, pero es bueno que sepáis que hay la posibilidad de hacer programación paralela, sobre todo en aquellos casos en los cuales existe más de un procesador. En la programación paralela, los bloques básicos son el fork y el join. El fork lo que hace es dividir en varios procesos que se ejecutan simultáneamente. Entonces, una vez han acabado todos, pues se vuelve a juntar y se retoma el control del programa en este punto de aquí. Nosotros, el procesador que usamos en nuestra placa tiene un único procesador dentro. Quizás en el futuro los microcontroladores incorporen más de un procesador y sea posible hacer programación paralela, pero de momento eso no es así. Que nosotros no tengamos más de un procesador no quiere decir que no podamos ejecutar varias cosas al mismo tiempo. Entonces, realmente no es que se ejecuten al mismo tiempo, sino que se ejecutan de manera concurrente, que se llama. Vamos saltando de un proceso a otro y como usuarios tenemos la sensación de que se hacen varias cosas al mismo tiempo. Entonces, el bloque que se encarga de asignar el procesador a uno u otro proceso normalmente es el sistema operativo. Nosotros en un ordenador personal podríamos ejecutar muchas aplicaciones en un único procesador. Simplemente tenemos varias ventanas abiertas y entonces pues esas ventanas se van ejecutando todas de tal manera que a nosotros nos parece que es en paralelo, pero en realidad no es en paralelo. Lo que se hace es que se va saltando de uno a otro. El procesador se dedica una parte del tiempo a un proceso, luego a otro, etc. Entonces, nosotros para hacer programación concurrente en el procesador Texas, lo que vamos a hacer es usar, por ejemplo, interrupciones. Interrupción quiere decir que el procesador dejará de hacer aquello que está haciendo, pasará a ejecutar la rutina de interrupción y cuando haya acabado retornará el control al programa principal. Esto también más o menos lo habíamos intuido en Electrónica Digital 2, con las instrucciones aquellas Jump and Link Register, pues también dejábamos de hacer una cosa para hacer otra. En el caso de las interrupciones, una ventaja es que las interrupciones pueden venir disparadas por eventos externos. De tal manera que, por ejemplo, para leer un dato del exterior, pues va a ser mucho más eficiente. O para hacer un muestreo de datos y poder tener una muestra cada milisegundo, 1000 muestras por segundo. Pues el procesador hace el programa principal y una vez cada 1000 veces por segundo, lo que hará es ir al puerto de entrada, adquirir una muestra y guardarla. Todo esto lo veremos en los capítulos últimos, al final de la asignatura. Por lo tanto, de momento, no os preocupéis por esto. Una cosa que podéis pensar es, bueno, nosotros en primero hicimos Python, ¿cómo es que ahora estamos haciendo C? Pensad que aprender a programar realmente es algorítmica. El implementar esos algoritmos en un lenguaje de programación o en otro, pues puede tener una cierta dificultad, pero lo importante y lo que es difícil es saber programar. El implementarlo luego en uno u otro lenguaje simplemente tendrá unas particularidades u otras. ¿Por qué usamos nosotros el lenguaje C en esta asignatura? Pues usamos el lenguaje C porque es de los más populares de los lenguajes de alto nivel. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado que hacen un ranking cada año con los lenguajes más utilizados. Entonces, fijaros que hay años en los que el Java es el más utilizado, otros en los que el C es el más utilizado, y ahora, en el momento actual, pues, por ejemplo, el C, que es esta curva azul, es el más utilizado, pero siempre está en el primera o segunda posición y a distancia de muchos otros lenguajes de programación. Aquí, por ejemplo, tenemos un ranking, fijaros, es de ahora, lo saqué pues esta misma semana, está acabado de salir del horno, en enero del 2021, el lenguaje de programación C es el más utilizado. A continuación viene Java, Python, C++, C Sharp, etc. Entonces, fijaros otro lenguaje, por ejemplo, que os suena, pues es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador lo vimos en Digital 2. Otro que os puede sonar es el MATLAB, que también lo habéis utilizado. Pues todos estos lenguajes tienen una cuota de mercado pues mucho menor. Cuando nosotros ejecutamos un programa tenemos varios bloques involucrados
Uno de ellos es el compilador. Todo esto también es un poquito de repaso de lo que vimos en Digital 2. El compilador lo que hace es traducir del lenguaje de alto nivel, que es un lenguaje fácilmente interpretable por nosotros, por las personas, en un lenguaje que es interpretable por la máquina, que es interpretable por el procesador. Es lo que se llama código objeto. El código objeto es fácilmente ejecutable por el procesador, pero a nosotros pues, nos costaría interpretarlo. Entre el lenguaje de alto nivel y el código objeto, pues tenemos el lenguaje ensamblador. Si os acordáis, nosotros habíamos visto instrucciones, habíamos visto cómo programarlas en assembler, ¿no? Aquí era la suma del registro R1 más el registro R0 y dejar el resultado en el registro 2. Entonces, hacíamos una codificación de la instrucción y eso lo que nos daba era un código que en electrónica digital 2 era de 16 bits. En nuestro caso va a ser ahora de 32 bits porque es un procesador de 32 bits. De todas maneras, en esta asignatura no vamos a trabajar en assembler. Al final de curso sí que haré un ejemplo para que lo veáis, pero nosotros vamos a trabajar en alto nivel, vamos a trabajar en C. Pero en el Keil Microvision os va a salir en paralelo la ventana de C y la ventana de assembler, de tal manera que vemos la traducción en cualquier programa que nosotros hagamos. Otro tipo de lenguajes son los lenguajes interpretados. Los lenguajes interpretados no se compilan. Entonces, un ejemplo de lenguaje interpretado es el MATLAB. Vosotros cuando ejecutáis un programa en MATLAB no tenéis que compilarlo. En cambio, cuando hacemos un programa en C y lo subimos a la placa, pues primero hay que compilarlo. Aparte, hay otro bloque que es el linker. El linker lo que hace es enlazar diferentes partes del programa. Normalmente los proyectos tienen varios ficheros y todos esos ficheros hay que juntarlos. ¿Por qué no lo hacemos todo en un único fichero? Pues porque nos permite reutilizar partes de software. Si, por ejemplo, tenemos una librería para acceder a la pantalla, ya Texas Display o lo que sea, esa rutina va a ser la misma para todos nuestros programas. Entonces es más cómodo tenerlo en un fichero y enlazarlo con el fichero que hace nuestro programa principal. Sabéis también que en la placa hay la posibilidad de simular los programas o de cargarlos y ejecutarlos en hardware. Cuando los ejecutamos en hardware, necesitamos el loader, que lo que hace es cargar el fichero dentro de la memoria ROM. Dentro de la memoria ROM, de tal manera que después, aunque apaguemos el procesador, luego si lo volvemos a enchufar y lo alimentamos con un power bank, por ejemplo, o con un puerto USB de un ordenador, ese programa se pone a funcionar. Se pone a funcionar y no hace falta cargarlo porque ya está en una memoria permanente, como es la memoria ROM. Un tema importante es que en C nosotros podemos escribir una instrucción por línea o podemos hacer que una instrucción ocupe varias líneas, pero siempre lo interesante es que el programa sea fácilmente legible. Entonces, por ejemplo, aquí, fijaros que nosotros hacemos varias cosas en esta línea de aquí, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, que el valor de m haga esta operación y que devuelva este valor m que acabamos de calcular, ¿no? Y además el valor que devuelve pues es del tipo unSignet. Bueno, esto funcionaría, pero es mucho más cómodo o mucho más interpretable este último formato. En este último formato primero definimos una variable de tipo long m que le asignamos el valor 1. Luego hacemos una función que llamamos random, que devuelve una variable del tipo unSignetLong y que no recibe parámetros de entrada. Por eso, entre paréntesis, hemos puesto el void. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular el valor de m y luego devolver el valor de m. Entonces, la ejecución de cualquiera de estas tres versiones nos va a dar el mismo resultado. Todas son correctas, no tiene ninguna ventaja una u otra, pero esta última pues, es más clara a la hora de leerla e interpretarla. Otro tema importante también es que los espacios, tabuladores y saltos de línea son sintácticamente equivalentes. Fijaos que aquí esta ecuación hay un salto de línea, no he puesto la ecuación en la misma línea, sino que me ocupa dos líneas. Bueno, pues esto es exactamente igual a ponerlo todo en la misma línea. Lo único que nos resulta más fácil de leer puesto en una línea.
Hay una excepción en el uso de los tabuladores o saltos de línea y es cuando nosotros tenemos una cadena. Cuando tenemos un string, en medio de un string no podemos poner ahí saltos de línea ni tabuladores. Entonces, ¿qué es un string? Un string es un conjunto de caracteres ASCII terminados con un 0. De todo el tema de strings, pues lo trabajaremos un poquito más en detalle en una de las prácticas que consistirá pues, precisamente en convertir tipos de datos y trabajar con strings. Normalmente las cadenas de caracteres se especifican entre la doble comilla de este estilo. Por otra parte, tenemos signos de puntuación como punto y coma, dos puntos, coma, paréntesis, claudatos, corchetes, etc. Cada tipo de instrucción o tipo de dato pues, requiere uno u otro. Normalmente, después de una instrucción en lenguaje C, siempre pondremos un punto y coma, por ejemplo. Nosotros, cuando hagamos un programa en C, normalmente es importante darle una cierta estructura para que sea fácil de leer. Entonces, lo primero que hacemos es poner una sección de documentación en la cual explicamos un poco el nombre del programa, qué es lo que hace, quiénes son los autores, la fecha, el tipo de copyright o si es libre. Si resulta que hay que conectar algún bloque externo, pues no está de más ponerlo aquí, decir en el puerto tal, hay que conectar un LED, en el puerto no sé cuál, pues hay que poner un switch. Todo esto ya lo iremos viendo con los ejemplos a partir de las prácticas. Luego viene la sección de directivas del preprocesador, que nos permite, pues, por ejemplo, incluir librerías como, por ejemplo, el estándar input-output, o nos puede permitir incluir código que nosotros hayamos hecho. Entonces, si es nuestro código, lo ponemos entre comillas, si es una librería estándar, viene con los signos estos menor-mayor. A continuación viene la sección de declaración de variables globales, y puede venir también la definición de los prototipos para las funciones. Y a continuación, en último lugar, las funciones propiamente dichas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, pues primero la sección 0, documentación. Este programa lo que hace es calcular el área de habitaciones cuadradas. Acordaros, esto es la práctica que hicisteis en Digital 2, la fecha del código, los autores, pues el Yaravali y el Balbano. A continuación, las directivas del preprocesador para incluir pues, esas funciones externas, la sección de declaración de variables globales y a continuación pues, la sección de subrutinas. Y en realidad el main pues, no deja de ser una subrutina más que todos los programas tienen que tener. Las directivas del preprocesador empiezan con la parrilla, con el sostenido en la primera columna, y las directivas del preprocesador, fijaros que no acaban con punto y coma porque en realidad no forman parte del lenguaje de programación C. Son simplemente instrucciones que le damos al compilador para que sepa lo que tiene que añadir. O, por ejemplo, para definir constantes. Si yo quiero definir la constante size que valga 10, pues hago un define size 10. Y fijaros que aquí no va ningún punto y coma. Si yo utilizo la directiva de incluir un fichero externo, por ejemplo, este de aquí, que lo que hace es tener las direcciones de los distintos puertos que iremos viendo a lo largo de la asignatura, pues tengo que poner include y entre comillas el nombre del fichero. Entonces, fijaros que estas directivas pues, no llevan punto y coma. Tipos de datos en C. Pues tipos de datos en C, al trabajar con un procesador de 32 bits, quiere decir que tenemos muchísimos más tipos de datos. Por ejemplo, un signet char, ¿qué quiere decir? Char se codifica con 8 bits y si es un signet, quiere decir que siempre es positivo. Por tanto, irá de 0 a 255. Si es con signo, pues entonces tiene valores positivos y negativos, irá del menos 128 al más 127. Las variables del tipo int son integers, son enteras, pero la cantidad de bits depende del compilador. Entonces, para no dejarlo a la elección del compilador, normalmente lo que hacemos es forzar y utilizar tipo short, que son 16 bits, o tipo long, que son 32 bits. Luego hay el tipo float, que es para números en coma flotante, y el tipo double, que es de 64 bits. Esto que pone aquí una L al final es para indicar
que esta variable es del tipo long. A veces se pone una L al final. Variables globales, ¿cuáles son? Variables globales son aquellas que las podemos ver y modificar desde cualquier parte del programa. También podemos tener variables que estén definidas en otro fichero y esas variables las vamos a llamar externas. ¿Por qué motivo utilizamos variables globales? Pues primero por la permanencia de los datos. Cuando utilizamos variables locales, esas variables locales que se crean cuando hacemos una llamada a una función, están disponibles dentro de la función, pero cuando la función acaba, se destruye su valor y no se guarda. Si queremos guardarlo, es necesario usar una variable global. Otra de las motivaciones para usar variables globales es la compartición de información. Si yo tengo una variable que la tengo que utilizar en varias funciones, para que todas esas funciones tengan acceso a ese valor, no podemos usar una variable local, sino que tengo que utilizar una variable global. Nosotros cuando definamos variables, pues diremos el tipo, por ejemplo, un signet short, y si queremos definir más de una variable, pues podemos darle el nombre que queramos y separarlo con comas. Esto, como sí que es una instrucción de C, tiene que acabar con un punto y coma. Las variables globales siempre tienen que estar declaradas fuera de cualquier función. Si las declaramos dentro de una función, entonces se interpretan como variables locales. Caracteres especiales, pues para hacer una asignación tenemos el igual, para una selección el interrogante, menor, mayor, un tema interesante, el de la negada. La negada lo podemos hacer con el signo de admiración o hacer el complemento de un número bit a bit, lo podemos hacer con el al 126, con este símbolo. El porcentaje lo que hace es darnos el resto de una división, el residuo, etc. Cuando nosotros hacemos una operación igual, lo que hacemos es asignar un valor. Si hacemos A igual a 5, lo que hace es que A pasa a valer 5. Si yo pongo un igual igual, entonces ya no es una asignación, sino que es una comparación. Entonces me devolverá como resultado 0 o 1 en función de si la comparación es cierta o es falsa. Si lo que pongo a la izquierda del igual igual es igual a lo que tengo a la derecha, entonces me devolverá 1. Si no, pues me devolverá un 0. Y esto lo mismo. Entonces, estos símbolos de aquí es desplazar a la izquierda, desplazar a la derecha. En binario, acordaros, desplazar a izquierda o derecha, pues es simplemente multiplicar por potencias de 2, por 2 elevado al número de desplazamientos que hagamos. Bueno, precedencia y asociatividad. Cuando nosotros ponemos una expresión, mi recomendación es que pongáis paréntesis, porque si no, pues existe la duda de qué hace primero. En principio se puede saber cuál es la precedencia sin problemas si nosotros sabemos que el producto tiene precedencia respecto a la suma. Precedencia quiere decir que se hace en primer lugar. Por tanto, aquí lo que hace es primero multiplica 4 por Y y a ese resultado le suma la X. Evidentemente esto es diferente de hacer X más 4 y el resultado de X más 4 multiplicarlo por Y, ¿no? Entonces, en general, lo que os recomiendo es que pongáis paréntesis. Entonces queda clarísimo qué es lo que hace primero. Hace primero lo que está dentro del paréntesis y luego le suma la X. Funciones. ¿Qué es una función? Las funciones, pues a veces en otros lenguajes de programación se les llama procedimientos, pero la idea es la misma. Una función es una secuencia de operaciones que se puede llamar desde cualquier parte del programa. A estas funciones se le puede pasar parámetros, se le puede pasar valores o puede ser que no tengan ningún parámetro de entrada. También puede ser que la función tenga un parámetro de salida o que no devuelva ningún resultado, simplemente que haga una función. Es importante diferenciar lo que es la declaración de una función de lo que es la definición. Declarar una función es decir qué parámetros tiene de entrada, qué parámetros tiene de salida y qué es lo que hace. La definición es un paso más allá porque cuando nosotros definimos una función especificamos la secuencia exacta de operaciones.
Por tanto, nosotros podemos declarar una función, pero siempre la vamos a tener que definir. Con declararla no es suficiente. La situación liosa es que cuando yo la declaro, la tengo que definir. Si yo solo la defino y no la declaro, funciona perfectamente. Pero si la declaro, además, la tengo que definir. Con lo cual, pues si solo las definimos al inicio, siempre antes de usarlas, entonces ya no hace falta declararlas. Entonces, ¿qué es aquí una declaración? Pues, por ejemplo, este es el mismo ejemplo de la práctica que hicisteis en Digital 2. Definir una función es decir qué valor retorna. Retorna un valor del tipo unSignedLong y qué parámetro recibe. Pues el parámetro que recibe es un parámetro del tipo unSignedLong también. Y además digo cómo se llama calcular área. Pero fijaros que yo aquí en esta línea la he declarado, pero no he dicho qué es lo que tiene que hacer la función calcarea. Luego tengo una función que es el main, y el main dentro, fijaros que hace una llamada a la función calcarea. Entonces, haberla declarado no es suficiente, necesito definirla. Pero si la he declarado previamente a llamarla, la puedo definir, la puedo poner aquí al final o la podría poner al inicio. Entonces, en la definición realmente sí que digo que hay una variable del tipo long que llamo result, que el result es el producto del parámetro que le paso por el mismo parámetro que le paso, y eso es lo que devuelvo como resultado. Entonces, si yo no la hubiera declarado aquí, hubiera tachado esto, y esta parte de aquí la hubiera puesto arriba, funcionaría perfectamente. Si yo la declaro, la tengo que definir, además. Si yo la defino antes de usarla, no hace falta que la declare. Aquí, por ejemplo, pues es lo que os decía. He puesto la definición. Definir es de explicitar lo que hace esa función a nivel algorítmico. No hace falta que la declare. Entonces, no la he declarado, la defino directamente y la llamo. Funciona tanto esta versión del programa como la otra. La ausencia de parámetros normalmente en las funciones se explicita con la expresión void. Void quiere decir vacío. Y el cuerpo de una función consiste en un conjunto de instrucciones a ejecutar que normalmente las ponemos entre llaves, entre claudatos. Si la función no devuelve ningún parámetro, entonces los puntos de salida deben especificar qué retornar. Si la función tiene un parámetro a retornar, el punto de salida tiene que especificar cuál es el valor a retornar. Fijaros que dentro de una función pueden haber varias variables. Tengo que decir cuál es la variable que retorno como resultado de mi función. Condicionales y saltos. Pues esto también lo vimos en la práctica de Digital 2, de cálculo de la habitación. Dependiendo de si se cumple una condición, pues hago una operación o hago otra. Acordaros, la práctica forzaba a dar un resultado solo si el tamaño de la habitación, el lado, estaba comprendido dentro de un margen de valores. Y si estaba fuera, pues lo que hacía era dar como resultado 0 y anotar que se había producido un error. Una cosa interesante, ¿qué diferencia hay entre la primera línea y la segunda? Cuando yo pongo un condicional y no pongo llaves, si se cumple la condición, únicamente ejecuta la instrucción que viene a continuación. En cambio, cuando pongo llaves, esto se considera como una instrucción compuesta y cuando se cumple la condición, ejecuta lo que hay entre llaves. Por tanto, n2 igual a 100 se cumple en los dos casos, se ejecuta en los dos casos igual al cumplirse la condición n1 mayor a 100, pero el n3 igual a 0, en este segundo caso solo se ejecuta cuando se cumple la condición del if y en el primero se ejecuta siempre, porque este if solo afecta a la siguiente instrucción que viene a continuación. Esto es un poco un chiste. Normalmente los algoritmos fallan en los extremos. Si os acordáis de la práctica del cálculo de la habitación, pues una de las cosas que seguramente os dio un poquito más de trabajo era al poner la condición
si había que poner el número o el número con un igual o si solo con el mayor o menor. Entonces, en los bucles hay varias maneras de hacerlas. Fijaros en la diferencia entre el while y el do while. El while primero evalúa la condición y si la condición se cumple, pues hace lo que hay dentro de las llaves. En cambio, el do while ejecuta primero y luego mira a ver si se cumple, con lo cual pues puede ser que te pases de largo, ¿no? Entonces, dependiendo del valor que pongas en la condición, pues puede funcionar igual con una estructura o con otra, pero la evaluación de la condición pues seguramente va a ser diferente en los dos casos si queremos que haga lo mismo. El switch también lo veremos en una práctica en la cual haremos pues una especie de piano, en la cual tocando una u otra tecla, pues sonará una u otra nota. Entonces, el switch podríamos no ponerlo y anidar varios ifs, pero una manera más elegante de escribirlo es simplemente hacer un switch en el cual tenemos varios casos y dependiendo del valor de la variable, pues ejecutamos uno o ejecutamos otro. El break lo que sirve es para que después de haber entrado en uno de estos casos no continúe evaluando los siguientes. Si no pongo el break, pues continuaría evaluando a ver si se cumplen los casos que vienen a continuación. Todo esto ya lo veremos a lo largo de las prácticas. El while pues es una manera clásica para poder hacer bucles, para poder hacer iteraciones. Pues, por ejemplo, aquí, mientras el lado sea menor a 50, calculo y doy el resultado. Y además incremento el valor del lado, con lo cual cada vez pues, me va a ir dando un valor distinto, me lo va a ir dando entre 1 y 49. ¿No? Cuando llegue al 50 ya no se cumple la condición, ya no haría esta ejecución de aquí. El for es la otra forma básica para poder hacer bucles y los for tienen tres partes, parte 1, parte 2, parte 3. La primera parte, lo que hay justo después del paréntesis, antes del punto y coma, es la inicialización. La inicialización se ejecuta únicamente una vez. Normalmente se usa para dar el valor inicial de la variable del bucle. La parte 2 es la condición de mantenimiento dentro del bucle y la parte 3 pues, es lo que tiene que hacer en cada pasada, que es el incremento del bucle. Podemos incrementar en 1, podemos incrementar en 5, en lo que queramos. Y lo que ejecuta en cada pasada del bucle es lo que tenemos aquí como cuerpo de la iteración dentro de los claudatos. Bueno, existen en el lenguaje C diferentes palabras clave. Estas palabras clave no hay que utilizarlas como nombres de variables, porque entonces el compilador se haría un lío y no sabría si es una variable o es una de las instrucciones de C. Hay otra palabra interesante que es volátil. Volátil lo vamos a utilizar cuando hagamos lecturas de puertos para forzar al compilador que no optimice. El compilador, cuando traduce de alto nivel a bajo nivel, a veces hace optimizaciones para que el código sea más rápido. Entonces, cuando nosotros trabajamos con variables que nos vienen fijadas por el mundo exterior y el mundo exterior toca las variables y les asigna un valor u otro, el compilador no puede saber si esa variable tiene que mantener el valor o hay que mirar a ver si el valor ha cambiado. Entonces, la manera de forzar que no se optimice y que cada vez que se hace una llamada a ese valor mire a ver qué valor es poniendo un volátil delante de la variable. Esto lo veremos también a lo largo del curso. El tema de los apóstrofes pues, se utilizan para los caracteres. Cuando utilizo un solo carácter, lo represento entre el apóstrofe de este estilo. Esto lo veremos en la práctica de la UAR. Las comillas las ponemos en los strings. En los strings en realidad es un conjunto de caracteres. Entonces, cuando tengo más de un carácter, no lo pongo con el corchete sencillo, sino con el doble, con las comillas dobles. Luego tenemos pues, las llaves, los corchetes y los paréntesis que no son intercambiables. Las llaves, los claudatos, normalmente los ponemos
cuando queremos hacer que una serie de instrucciones sean consideradas como una instrucción compuesta. Por tanto, cuando se cumple, por ejemplo, un if, pues haga todo lo que viene ahí entre claudatos. Los corchetes pues los utilizaremos, por ejemplo, para acceder a las dimensiones de un array. Y los paréntesis pues los utilizaremos para fijar la precedencia cuando hagamos operaciones matemáticas, ¿no? 11 más 3 da 14, 14 entre 2 da 7. Si yo hago 11 más 3 partido por 2, como la división tiene precedencia respecto a la suma, pues 3 partido por 2 da 1,5, 1,5 más 11 da 12,5, pero si la variable es de tipo integer, pues redondea y me da un 12. Podéis fijar que el resultado varía según cómo hagamos la asociación. Un tema importante es que aprovechéis los soportes, las ayudas que os ofrece Keil Microvision. Aquí, por ejemplo, me sale un error en la línea 81. ¿Cómo lo sé? Pues lo sé porque en el Keil Microvision me sale una X roja. Una X roja, y fijaros que aquí también marca una cosa roja que quiere decir que falta algo. Entonces, ¿cómo sé qué error es este? Pues simplemente si pongo el cursor sobre la flecha, me aparece este rectangulito y me dice error. Estoy esperando un punto y coma después de la expresión. Por tanto, lo que me está diciendo Keil es que me falta un punto y coma aquí. Si yo hubiera ignorado este error y hubiera compilado, después de compilar me dice que no puede crear el fichero objeto y me dice que hay un error de que falta un punto y coma en la 82. 82 es justo aquí, cuando viene aquí detecta que falta un punto y coma. Acordaros lo que hemos dicho, que una línea pues, puede ir dividida en dos. Lo normal es poner el punto y coma aquí, pero él va buscando el punto y coma después de la instrucción y cuando encuentra lo primero, que es aquí otra variable, y no ha visto el punto y coma entre medio, es cuando me dice pues, que hay un punto y coma que falta. Entonces, cuando hagáis programas, fijaros siempre en estas X, pasar el cursor por encima y os aparecerá la leyenda esta que os dirá cuál es el problema. Bueno, y esto es todo a modo de resumen del lenguaje de programación C que iremos tratando a lo largo del curso.